¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Cantabria de cerca en su edición Cultura. Y aquí encima de la mesa tengo al que podríamos decir que es el protagonista de esta noche. Tenemos aquí el libro del fotógrafo Vicente Ansola, Sucedió en Cabuérniga. Y me hace mucha ilusión porque está esta noche con nosotros el fotógrafo. Vicente, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada para hablar de este último proyecto, que es una realidad. Sucedió en Cabuérniga, una recopilación de fotografías maravillosa, del que nos vas a dar todos los detalles esta noche. Pero antes, Vicente, ¿qué es para ti la cultura? Bueno, la cultura yo creo que es todo, ¿no? Al final es como una madre, ¿no? Es, no sé, creo que es lo que forma a las personas, lo que nos hace... A veces es como un poco como los viajes, ¿no? Los que te transforman, los que te cambian, los que te ayudan a hacer una síntesis de todo lo que oyes y de lo que ves, ¿no? Porque, bueno, oyes medios de un tipo, medios de otro tipo, noticias de una manera, noticias de otra. Y al final la formación de la persona es la que puede ayudar a distinguir, a elegir y a seleccionar, ¿no? Y luego, si tienes familia, también a guiarles por ese camino, ¿no? Vicente, Sucedió en Cabuérniga, es tu último trabajo. A través de esas fotografías captas diferentes momentos de la vida cotidiana de las gentes del valle. ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, este proyecto surge porque yo he estado unos cuantos años en Galicia haciendo unos libros y fotografías, y entonces, al regresar a Cantabria, después de unos años, pues me apetecía hacer algo aquí, porque nunca había hecho un trabajo completo en Cantabria, curiosamente. Y entonces, hablando un día con Nicolás Toral, amigo, que está en el Ayuntamiento de Cabuérniga, pues le comenté que andaba buscando músicos, gente, siempre, bueno, con el tema relacionado de la etnografía y de la cultura, ¿no? Y me dijo, pues mira, pues ¿no te apetecería hacer lo que quieres hacerlo aquí en Cabuérniga? Digo, hombre, pues sí, me parece fantástico, porque creo que es un lugar que tiene mucho recorrido para hacer un trabajo. Yo le dije, ya sabes que me tomo bastante tiempo, me lo tomo con calma, no hago trabajos en 15 días porque me gusta introducirme en el tema, conocerlo. O sea, necesito amar lo que fotografío, ¿no? Si no, vaya, al final no dejan de ser unos disparos más o menos técnicos, sí, que no me llevan a nada, y sobre todo porque la fotografía al final para mí no deja de ser una disculpa para seguir aprendiendo, ¿no? Y así comenzó todo, un poco gracias a Nico, y luego el apoyo que tuvimos para poder publicarlos, porque son, bueno, libros que tienen su aquel, y también pues luego Zuloaga, que apoyó también el proyecto, y bueno, he tenido suerte en conseguir publicarlo, la verdad. Vicente, ¿conocías Cabuérniga antes de introducirte de lleno en el valle? Sí, de hace muchos años. De hecho, tengo fotos de hace más de 40 años de señoras gilando en Cabuérniga, porque en aquella época, al principio, al final de los 70, cuando empecé yo, 78, 79, primero de los 80, tuve algunos trabajos de etnografía, y entonces anduve por allí, por las zonas, eso como la parte más, vamos, los principios de esa zona, ¿no? Y después sí que también iba con mis padres y eso, íbamos siempre a tomar el cocido por allí, aunque más bien eran citas gastronómicas que no fotográficas, porque después del cocido ya uno no tenía muchas ganas de hacer fotografías. Pero bueno, sí, vamos, Cabuérniga y Cantabria en general sí lo han dado bastante. Hay algo que me parece muy especial de este libro, y es precisamente el recoger el día a día, lo cotidiano de la gente que vive en esta zona. ¿Cómo es la vida en Cabuérniga? Sí, bueno, la verdad es que la vida en Cabuérniga sí que ha cambiado de aquella Cabuérniga o aquella Carmona que yo hice, y hay cosas que, bueno, siempre te las llevas, no fotografiadas, pero siempre te las llevas, ¿no? Y sí que ha cambiado bastante, vamos, digamos que, bueno, también los accesos, las carreteras, el tiempo. Ahora, sobre todo el tiempo, a mí me gusta mucho intentar detener el tiempo, ¿no? Y ahora el tiempo es más rápido. A mí el tiempo ahora es excesivamente rápido, excesiva información, excesiva... Sí. Es algo que me cuesta mucho digerir, ¿no? Pero bueno, por lo demás, la esencia de Cabuérniga sigue estando ahí, y bueno, y encuentras cosas sorprendentes que piensas que ya no
que a lo mejor ya habían desaparecido, ya no... Por ejemplo, algún ejemplo que te venga a la cabeza de esas cosas que pensabas que habían desaparecido. Bueno, el tema de los abarqueros, por ejemplo, que sí, bueno, hay más, hay gente que las hace y tal, pero digamos que, claro, ya no es con las... como la necesidad que había entonces, que eran necesarias usarlas, ¿no? Cuando se asfalta, yo creo, es Carmona, pues entonces deja de ser un elemento imprescindible, ¿no? Y me he encontrado personajes como, por ejemplo, a Vito, que hay un rincón que no quiere, además no le gusta que le vean tampoco, ni que le fotografíen. Él sigue haciendo, creo que es todavía quizás de los últimos abarqueros que quedan en la zona, todavía haciendo sus albarcas, porque sí, porque se la encargan así o allá y no más bien por venderlas a los turistas, ¿no? Como caso en concreto, por ejemplo. ¿Cuántos meses o cómo ha sido este proceso de fotografiar y de adentrarte? Antes señalabas que tú no te gusta hacer trabajos en 15 días, a ti te gusta vivir, sentir y ser uno más, podríamos decir, de la zona. ¿Cuántos meses o cuánto tiempo has estado trabajando y cómo era un poco ese día a día, esa toma de contacto hasta que tenías todas las fotografías hechas? Porque además entiendo o me imagino que en algunas zonas o personas determinadas quizá, pues eso, ven a una persona que viene de fuera y me estás haciendo fotografías en mi día a día, ¿no? Sí, además es que es complicado porque con el tema de las redes sociales y eso la gente está bastante, a veces escamada, tiene miedo, no sabe muy bien. Y entonces yo soy de los que voy haciendo fotografías, tampoco pregunto demasiado, aunque pues, informo y eso, pero vamos, no soy tampoco, entonces pues voy un día, voy otro día, a lo mejor voy un día, me tiro por allí caminando 3 o 4 horas y a lo mejor hago una foto o 2, ¿Así, o ninguna. Sí, quiero decirte que no sacas fotos como un loco. Yo empecé hace 2 años con este... ¿2 años? 2 años de trabajo. Bueno, en Galicia he estado 10, 12 años para hacer 2 libros, o sea, con eso... Dos libros completos. Efectivamente no te gusta hacer trabajos en 15 días, damos fe. No, a ver, he hecho trabajos durante muchos años y trabajos muy rápido, no en 15 días, sino en un día, en 10 minutos y ni te cuento, ¿no? Que te gusta tomarte... Pero me gusta sobre todo porque yo creo que es una etapa de mi vida también en que el trabajo realmente no es un trabajo, sino yo me formo en la cultura popular y de paso lo fotografío. Entonces, yo en 15 días no puedo conocer, ni siquiera en el tiempo que he estado he podido, porque es difícil a veces entrar a las casas, porque además ha coincidido con el coronavirus me dieron un permiso para poder ir por allí, pero yo también andaba con mucha precaución, y luego después también tuve una angina de pecho entre medias, entonces el trabajo quedó parado, vamos, una temporada, bastantes meses. Y luego al final hablando con Nico y eso, digo, pues mira, no sé, llevo esto hecho, no sé ya si seguir, dejarlo. Es decir, que tampoco los proyectos o las metas son empezarlas y acabarlas, me lo tomo porque, de hecho, otra pregunta que me viene a la cabeza, ¿cuándo o cómo saber que un trabajo está terminado, ¿no? En un trabajo, por ejemplo, de este tipo, en el que fotografías el día a día, la vida de las personas, la esencia de la zona... ¿Cómo saber que ya has terminado el trabajo? Uy, yo creo que tendría que empezarlo ahora que he terminado. Sí, ¿no? Sí, porque ahora de repente la gente, bueno, ahí hay fotografías que la gente no las ha visto por primera vez ahí en el libro, la mayoría, ¿no? Y bueno, y lo que se ha quedado, habría para hacer otros dos libros más con lo que se ha quedado, ¿no? Sin poner, claro. Ahí van casi 200. ¿Recuerdas aproximadamente cuántas fotografías tenías? Sí, seleccionadas habría unas 400 o así, o 500 posiblemente. Y ahí van 180, creo que son, entonces... Wow. ¿Y cómo ha sido ese proceso de esas 400 sí, a las 180? Bueno, en eso Nico me ha ayudado porque, bueno, digamos que yo también he preferido un poco, pues que no ser yo solamente el que decidiese lo que iba, ¿no? Porque, claro, a lo mejor meto gente, porque... yo cuando hago este tipo de trabajos lo que intento siempre es un poquitín reflejar, es el momento, digo, porque al final las casonas están, los arcos están, los escudos continúan, y entonces pues tampoco tiene demasiado interés para mí fotografiar eso, ¿no? Sino un poco ese momento, que eso sí que pasa y al final lo que nos queda es el libro, ¿no? Y entonces, que me he perdido, perdona, no sé cuál era. ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿cómo ha sido ese proceso de selección, hasta quedarte con las 180 que recoge sucedió en Cauernia? Claro, yo consideraba, teníamos también diferentes puntos de vista, porque
Yo para mí Cabuérniga consideraba un poco el libro que no solamente eran los cabuérnicos, sino toda la gente o todo el barullo que en ese momento había allí, ¿no? Y a lo mejor decía, no, pero claro, es que a lo mejor estos pues son gente que ha pasado por aquí en un momento determinado, que ha estado 2 días, o 3 o 4, entonces ahí pues hemos confrontado varias veces, también nos ha llevado trabajo porque hemos tenido pues 6, 7, 8 reuniones, porque yo seguía revelando fotos, sumando fotos, y al final pues era un poco estresante el descartarlo que no el hacerlo, ¿no? Pero bueno, había que, claro, un libro no deja de ser un libro, claro. y de hecho, vamos, tiene incluso más de las que debería de tener. Pero yo creo que también lo bonito es eso, ¿no? El que comentas ahora, más que las casonas, que los escudos, que eso continúa en el tiempo, lo que me gusta es el capturar esos momentos exactos a esas personas, es decir, al final lo maravilloso que tiene este libro es que dentro de 15 años quizá estos niños que salen en estas fotografías, claro, se vean, quizá estos padres o estos abuelos ya no estén, pero van a quedar plasmados, ¿no? Es decir, claro, el recordar esos momentos en este libro. Para mí efectivamente eso siempre es el fin de ¿no? mis trabajos, sobre todo de los últimos años, ¿no? Es el contar historias, ¿no? Y al final las historias, pues como las manos de la portada, que son de Amadeo, que está haciendo sus albarcas, y es un señor que pues mayor, pero luego pueden ver sus hijos o sus nietos o su familia, y al final la fotografía, porque si no, para eso también tenemos el vídeo, tenemos muchas cosas, ¿no? para hacer documentales, para contarlo de otra manera, pero yo necesito hacer un disparo y que ese disparo cuente algo, porque si no, hoy en día fotógrafos sobramos, hay a patadas, pegas una patada y hay 800.000 en 2 metros cuadrados, y yo llevo 45 años, pero me he tenido que adaptar a muchas cosas y quiero seguir contando las cosas a mi manera, ¿no? Entonces eso solo pasa por intentar tener un estilo propio. Siempre digo, mis fotos a lo mejor son las peores, digo, pero yo lo único que quiero que se sepa es que son mis fotos, aunque sean las peores, ¿no? Y el contar historias, pues es difícil, ¿no? Es difícil porque a veces también es la historia real y la que uno se puede imaginar cuando ve una fotografía, que es muy diferente, pero todo eso es bonito, ¿no? Porque al final es el producir sensaciones en las personas, ¿no? De hecho, Vicente, en esos recorridos que tú hacías por Cabuérniga, antes comentabas que pues igual estabas 4 horas caminando y capturabas 2 momentos, ¿no? ¿Qué tiene que tener o qué te llama la atención a ti para que sea fotografiado? Pues bueno, es complicado, sobre todo hay que tener en cuenta que sitios como Cabuérniga llevan muchísima gente. Los fines de semana, sí, cuando hay todo tipo de fiestas, hay montones de cámaras, montones de móviles, montones de información. Dices, vamos a ver, ¿qué puedes hacer tú que no se haya hecho ya antes, ¿no? Entonces tienes que... yo de las multitudes procuro huir, aunque en este caso también voy a las fiestas y eso. Entonces, cuando ves que la masa se dirige hacia algún lugar, ¿no? Con todos los móviles, todos pues enfervorecidos, ¿no? Entonces tú procuras siempre ir en dirección contraria, ¿no? Donde no hay nadie, aunque no haya nada, pero siempre puedes encontrar algo que no han encontrado los demás, porque saben, yo qué sé, está cantando de repente pues una montañesa, va todo el mundo lógicamente al escenario, a las montañesas, pero a lo mejor detrás del escenario pues ahí hay una foto, pues está una señorita, o cuando la fiesta, que está ahí, por ejemplo, descansando de servir las cervezas y tal, mientras el paisano, entonces hay una triple escena ahí, la de la señorita que está sentada, la de paisano que están hablando, y a la tercera fase hay una furgoneta con una niña que debe de ser a lo mejor de los que han montado las cosas o tal, que están en otra. Entonces hay 3 historias, que no es el señor de lo, oye, haznos una foto, que estamos contentos ahora, ¿no? Pero bueno, y por eso hace falta paciencia. Yo por lo menos, hombre, sí, ¿no? Si fuera un gran fotógrafo y fuera muy ágil y tuviera un ojo tremendo, pues no necesitaría igual tanto tiempo, pero yo es que necesito mucho tiempo para ver las cosas. Vicente, comentabas que llevas 45 años contando historias en el mundo de la fotografía. Sí, empecé con 18 años. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo se despertó ese gusanillo por la foto? Pues un amigo mío estaba estudiando, había empezado magisterio, y un amigo tenía una cámara de su tía que había traído de París, una Yasica G de 6x6, que no tenía fotómetro ni nada, una cámara preciosa que tenía 4 patitas y la podías poner por ahí. Y se la pedí prestada. Y luego otro amigo de magisterio había comprado, tenía un curso de esos de CCC,
y de esos que la gente los compraba y nunca los hacía, ¿no? Pues esos cursos me han venido a mí muy bien en su tiempo para la guitarra, para la cámara, y entonces yo los pedía prestados porque tampoco tenía para comprarlos, y me dejas, entonces me llevé todos los tomos a casa. Y empecé el primer tomo y no me moví de casa hasta que no acabé el último, quiero decirte, no digo que me hiciera el curso, pero me los leí todos porque me apasionó, con la cámara sin carrete, porque tampoco tenía dinero para comprar película, que eso era otra. Ponías un carrete que eran de 12 fotos y tenía que durar pues 8 días, 10 días, wow. Y luego lo revelabas tú en casa en un plato, hacías contactos con un cuadro de la abuela que le quitabas la foto y ese hacía los contactos, y porque tampoco había ampliadora ni nada. Y entonces luego en la Facultad de Físicas había un laboratorio que a veces me lo prestaban y conseguía donde Zubieta, el viejo Zubieta, que le conocí en aquella época, el abuelo de los chicos que están ahora, y iba allí, le compraba una cajita de papel, un carrete de película, y bueno, una vez les comenté hace años que incluso alguna vez dejé un cañón porque no tenía ni para pagar las cosas que revelaba. Bueno, pero bueno, eso es otra historia. Es muy vintage. Qué época, qué época. Autodidacta, yo creo que inquieto, un fotógrafo viajero, y precisamente, ¿a qué lugares te ha llevado la fotografía? Sí, bueno, en los primeros años, solamente por Cantabria, porque no se podía ir a muchos más sitios, y cuando, dos años así, pues entonces ya empecé en el año 80, creo que saqué la licencia de profesional, y entonces pues hice de todo, ¿no? Fotografías, comuniones, he hecho más de 1000 bodas en esta vida, que a mí no me avergüenza decir que yo soy un fotógrafo de la BBC durante muchísimos años, hasta el 2001, ¿no? Y entonces pues en esas épocas no, después de todo esto sí que abandoné el estudio y entonces sí que me marché, entonces sí que viajamos por ahí, pero bueno, por liberarnos un poco de los 20 años tan duros que trabajábamos de sol a sol, 14 horas diarias, ¿no? Incluidos viernes, sábados y domingos, con la fotografía, que pienso que para mí fue una fortuna, porque eso me permitió desde muy joven pues pedir crédito, pero para equipos de fotografía, no tenerlo como un hobby. Entonces aprendí mucho con el trabajo social, sobre todo porque está siempre con gente, con niños, con parejas, y entonces eso luego me ha servido mucho para hacer otro tipo de trabajos. Y bueno, después sí estuvimos en 20 y tantos o 30 países por ahí. Viajando por el mundo. Sí, pues salíamos a lo mejor un mes y pico, íbamos por ahí pues a Guatemala, Honduras, a Cuba en los 90. ¿Y cuáles son algunos de esos viajes o esos países que has capturado con tu cámara que recuerdes con especial cariño por algún motivo u otro? Hombre, Ecuador me impactó, recuerdo en aquella época, que era cuando la gente estaba empezando a venir aquí. Y bueno, Guatemala, la verdad es que todos, la verdad es que fueras donde fueras, Latinoamérica sí que es cierto que me gustaba especialmente, ¿no? Quizás porque puedes comunicarte muy bien con la gente, y recuerdo Chiapas, antes del comandante Marcos también, de la Revolución de los Niños, que volví como 30 y pico años después, y les contaba yo de cuando había una televisión en un sitio y había unas colas así todos para ver la televisión del escaparate, y llevé fotos que hice hace muchos años. Y recientemente, el año pasado, estuve por España, por Montehermoso y por algunas zonas, llevando fotos que había hecho hace más de 40 años. Claro, es que ¿cuántas fotografías podrá tener Vicente Ansola capturadas a lo largo de toda su trayectoria en estos 45 años? Bueno, que merezcan la pena, no te creas que tantas. No te creas que tantas. Sí se han hecho fotos, pero bueno, claro, hacía muchas fotos de trabajo sí que disparábamos a esgalla, porque bueno, no sé, habría como medio millón de negativos, sí. Qué pasada. Pero esos eran de trabajo. Y luego de lo otro también, lo que pasa es que de todo el trabajo de Cantabria de aquellos años, pues sí que se conserva poco, porque se hacía diapositivas y era trabajo vendido, por ejemplo, el Ministerio de Industria de Madrid. Entonces, claro, no conservabas los originales porque el turismo te pagaban bastante bien por cada diapositiva, ya no recuerdo lo que era en aquella época, pero eran 5.000 pesetas, cada diapositiva 6 por 6, y entonces nos venía muy bien el dinero porque con las tiendas no teníamos que pagar la luz. Claro. Y entonces, hoy en día, pues se hubiera digitalizado, escaneado. Claro, porque, de hecho, hablas de digitalizar. ¿Qué tiene, y quizás es difícil, ¿no?, en qué te quedas, pero ¿lo analógico o lo digital? A mí me da igual, yo es que me adapto rápidamente. Yo me cambié a digital en el año 2000. Yo creo que muchos fotógrafos se cambiaron en el 2007-2008.
porque yo ya tenía 40 años, 41, 42, era cuando abandonamos el estudio, y yo dije, pues Vicente, o te pones con esto ahora, o si no, porque no sabía ni enchufar un ordenador. Entonces yo me metí en casa hasta las 2, 3, 4 de la mañana y enredando. Hice un libro que se llamó El bosque de las flores dormidas, que estaba en la isla de Skye, y soñé que el título, y según me desperté y lo apunté, y luego llevo ese nombre. Y era un libro muy experimental, que enredaba muchísimo con Photoshop, porque las fotos eran del año 2000. Y enredaba, y bueno, hoy lo ves y dices, bueno, pues técnicamente pues a lo mejor no cuenta nada ni dice nada, pero yo creo que fue un trabajo para mí muy importante por lo que me ayudó a seguir para adelante, ¿no? Y bueno, ese trabajo sí que es cierto que aquí no se expuso en Santander, no hubo así demasiado interés, pero envié a Estados Unidos unas fotos y sí que me escribieron, una sorpresa, y estuve en el Instituto Cervantes, estuvimos allí 2 meses en Michigan Avenue, en Chicago, con las fotos de la mitología de Cantabria, que no estuvieron nunca en Cantabria. Y eso fue en el año 2002 o una cosa así. ¿Y blanco y negro o fotografía a color? Ay, me da igual, ahora quiero decirte que es que al final, si nos fijamos, porque a veces nos obsesiona que si la técnica, que si los objetivos, que si los tutoriales, que si un montón de cosas, pero realmente si las fotos más potentes a lo largo de la historia no son las técnicamente, yo que sé, la foto del Che de Korda, tienes la foto de Trang Van en Vietnam, que ahí estuve también en Vietnam, donde había hecho la foto de la niña con el napalm, y bueno, que estaba, ya sabes, la foto esa tan famosa, ¿no? Y si te fijas, todas las fotos más importantes a través de la historia no son fotos que digas, oh, qué técnicamente, qué nitidez, qué definición, no. Son fotos que cuentan historias también. Sí, yo ahora mismo una foto que el año pasado, que tuve, bueno, mucha suerte con el que gané el Sony, que fue una foto hecha en Castilla, es una foto que no tiene nada, es un disparo en blanco y negro y no la tuve que hacer nada. ¿Cómo se llama la fotografía? Exodus. Exodus. Exodus es el nombre del libro de Salgado, que es un libro increíble, es un libro alucinante. Es verdad. Sí. Que en cierta manera sí que me inspiré en él, porque ese libro lo compré hace años y lo tengo, y cuando viajo y vi todo eso, de repente me parecía un montón de gente caminando, un montón de mujeres caminando por ahí, ¿no? Con sus... como un éxodo, ¿no? Pero hoy en día, como estamos tan acostumbrados a veces, claro, a ver que si niños que están delgaditos, que si esto, que si lo otro, fotos de aquí, de África, llega un momento en que visualmente a veces parece una tontería, pero puede impactar más un girasol en un campo, eso, que pongas a los pobres un montón de niños por ahí, que además yo ese tipo de fotos es que lo paso muy mal, no las puedo hacer, o sea, yo voy a un sitio y veo un niño, veo una cosa de esas, y mucho. Yo los niños que fotografío son niños que están con su identidad, no quiero decir que estén, bollantes de dinero, pero sí que están bien, vamos, no, si veo un accidente, pongo la cámara en dirección contraria, no. Vicente, no ¿qué opiniones te están llegando de Sucedió en Cabuérniga? Sí, bueno, la verdad es que bien, yo creo, tampoco se ha movido el libro demasiado, porque yo cuando termino un trabajo lo doy de hecho incluso le dije a Nico, uy, no hagamos muchas presentaciones, digo, porque a mí yo cuando lo termino, digamos que me apetece ya eso, no me quedo demasiado esperando, porque además el libro lleva bastante trabajo desde el principio hasta el final, pues yo llevo el tema también del diseño, de cómo van las fotos, digamos que incluso cuando está saliendo, cuando está el libro imprimiéndose también estoy allí, ¿no? Porque claro, yo fui impresor, a ver, imprimimos en blanco y negro como se hacía tradicionalmente, en la tienda teníamos printers, también se imprimió en plotes, entonces me gusta, para mí el llevar cualquier trabajo hasta el final, imprimirlo, lo hago siempre, lo mismo en las exposiciones, ¿no? Porque al final puedes tener unas fotos que están bien, pero una mala impresión te desgracia sin duda todo el trabajo, ¿no? Y entonces, no sé, que estoy hablando mucho, no sé si me he perdido con la pregunta que me habías hecho, pero... ¿Qué acogida estás teniendo? ¿Qué opiniones estás recibiendo? Y tú decías que bueno, que tampoco querías tener muchas presentaciones... Sí, no lo sé porque, bueno, se presentó en Carmona, se presentó también ahí en Valle, en Terán, y
y nada, y ahora contigo, quiero decirte que tampoco el libro se ha movido por ahí, vamos, yo a ningún Y ahora sitio que especial. ya tenemos este trabajo finalizado, con todo lo que ha supuesto, tanto de tiempo de fotografías y todo lo que ha venido después de esas 400, la selección y todo ese proceso de postproducción, como digo yo, que también has estado tú, Vicente, desde el principio y hasta el final, y la verdad que es una maravilla. ¿Ya estás pensando nuevos proyectos? Sí, bueno, tengo 2, 3 que están acabados. Lo que pasa es que una cosa es hacer proyectos y otra cosa es imprimirlos. Exacto. Porque, claro, yo sí que cuando hago estos libros, y bueno, los 6 que he hecho así, de este tipo, son de las mismas características, sí que pido unos requisitos mínimos. Que dice que llevo muchos años, entonces yo hacer fotos también para meterlas en un cajón no me gusta. Y hacer fotos para publicar un libro de cualquier manera, pues tampoco, no porque me lo merezca más o menos, sino simplemente... Entonces, si puedo publicar un libro con unos requisitos de calidad, lo hago. Si no, pues sigo por ahí observando y mirando hasta que llegue la oportunidad. Y ahora he estado escaneando fotografías, bueno, con mi hija, que estaba un poco preparando textos, que bueno, mi hija Libertad tiene unos relatos en el libro que me acompañó también algunos días y escribió unos relatos. Ella es escritora y es doctora de escritura creativa por la Universidad de Aberdeen, o de Aberdeen. y ahora yo, de todas esas fotos que tenía, que hemos recopilado unas 130, 140, pues habíamos pensado en hacer ella me ha acompañado algunos días para regresar a sitios donde estuve hace 40 años, pero bueno, no sé si lo podremos sacar. Y tengo un proyecto otro sobre el circo, que hace un amigo que llevamos haciendo fotos como hace 15 años o así, con Paco Martín Medrano, y también hay un montón de fotos ahí que también podrían estar. Y otro proyecto que estuvo en el White World Festival en Edimburgo hace unos meses, un trabajo que hice de una especie de bodegones para unos relatos de mi hija que escribió, ya ha estado allí, y entonces estamos planteándonos también el hacer un pequeño libro, y que no tiene nada que ver con esto, claro, distinto, sí. Lo hice en casa durante la pandemia, ella me mandaba los relatos y yo me buscaba la vida dentro de casa, y por eso te digo, pero bueno, eso está ya aparcado, y sí que me gustaría pues empezar algo, pero bueno, que se sepa, que haya unas garantías mínimas de que se va a hacer, aunque sea un 50%. Sí. Vicente, pues ha sido un placer tenerte en Cantabria de Cerca Edición Cultura, ha sido un placer conocerte, haber tenido este rato para charlar, ya no solo de este pedazo de libro que sucedió en Cabuérniga, sino para poder hablar un poquito más sobre ti y sobre esa gran trayectoria que tienes a la espalda, de esos más de 45 años. Años sí, lo de gran. Esa gran trayectoria, insisto, que tienes a tu espalda. Vicente, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por todo y por vuestro tiempo. Hablaremos y seguro que vuelves con próximos proyectos a Cantabria de Cerca. Bueno, espero que sí. Seguro que sí. A todos ustedes, gracias también por habernos acompañado. Ya lo saben, la próxima semana nueva cita con Cantabria de Cerca Edición Cultura.